Estimados alumnos, muy buenos días. Vamos a la semana 4, sumada a la 0 son 5, pero le pusimos 4, ya porque es de materia. Y vamos en el ramo de EIA, vamos a ver hoy día, vamos a trabajar de alguna manera un poquito distinta. Van a imprimir el PPT y van a leer un apunte de la profesora que se llama Impacto Ambiental. ¿Ya? Después de eso vamos a entrar al capítulo concreto de estudio de impacto ambiental en la ley chilena. Pero por el momento vamos a ver la parte conceptual, teórica, internacional de lo que son los impactos ambientales, que no es otra cosa que la aplicación micro. O sea, aquí trabajamos con una variable, le ponemos un impacto, la variable se modifica, es como cuando en micro modificamos el precio, bueno, ¿qué día los pasa? Si modificamos la cantidad, ¿qué día los pasa? ¿Qué se puede modificar el precio, la cantidad, cuál de los dos, cuál sí, cuál no? Lo mismo pasa con impacto. Ahora, para esos efectos, ustedes lo van a ver en este PPT. Tiene el documento, que es el documento de impacto ambiental, que también se lo voy a subir, que es un documento docente de la profesora Rosita Aguilera. Y ya vamos entrando en materia. Así que un abrazo grande, se van al PPT entonces. Estimados alumnos, muy buenas, un abrazo grandote. Uno los lee en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Es como la gracia que tiene esto, que ustedes pueden acomodar sus horarios, ¿ya? Pero tienen que tratar, sí, de todas maneras, de no procrastinar y empezar a postergar, si total ahí lo tengo, lo puedo leer más rato, no. Vamos semana a semana, tienen la obligación por los test y me van haciendo las consultas por mail de todas maneras, ¿ya? El respaldo de esta semana de clase, el tema de esta semana de clase es identificación, cuantificación y valorización de impactos ambientales. Chiquillos, este es el aporte que la economía ha hecho al tema medioambiental. ¿Estamos? Nosotros cuando hacemos un presupuesto, algo tan simple como hacer un presupuesto en contable, y decimos, ¿qué vamos a necesitar? O sea, vamos a identificar. Si vamos a ir a comprar al supermercado, ¿qué? En unidades de medida, obviamente. Los vamos a medir en gramos, en litros, en qué sé yo. Después vamos a cuantificar cuánto necesitamos y después el valor. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Estamos? Lo mismo aquí. Vamos a identificar con sus unidades de medida, vamos a cuantificar y vamos a valorar. ¿Estamos? Aquí trabajamos habitualmente con equipos de profesionales de otras áreas. ¿De qué áreas me preguntarán ustedes? Primero, lo mismo que se compone el medio ambiente, porque el medio ambiente tiene 3 grandes subconjuntos. ¿Ya? Los reinos, acuérdense que alguna vez en básica estudiamos los reinos. Reino animal, reino vegetal y reino mineral. ¿Ya? Entonces nos interesa en el reino mineral. Nosotros le vamos a llamar en temas medioambientales medio físico. Y ahí tenemos tierra, agua, aire, a lo menos. Tierra, agua, aire. Después nos vamos al vegetal. Medio vegetal, todo lo que es flora. Pero le vamos a agregar la fauna. Y a todo ese conjunto que le llamamos recursos naturales. Vamos a salir un poquitito del esquema y vamos a traer los animales del reino animal, los vamos a traer para acá y vamos a hablar de flora y fauna. Y eso lo vamos a llamar medio ambiente natural.
Y después vamos al medio ambiente humano. ¿Y cómo le vamos a llamar? Medio ambiente socioeconómico. Porque tenemos los seres humanos que además nos relacionamos para poder sobrevivir. ¿Estamos? Y para eso producimos. O extraímos. Distintas formas de producción. ¿Ya? Entonces, vamos, en cada una de esas áreas teóricas, por ejemplo, en el área física, tenemos gente de la ingeniería que se dedica a los temas de tierra, agua, aire, geología, geofísica, ingenieros hidráulicos, etc. En la flora y la fauna tenemos biólogos, forestales, etc. Ingenieros agrónomos que se dedican al tema flora y fauna. Y después tenemos el medio socioeconómico. Y en el medio socioeconómico tenemos ¿qué profesiones? Sociólogos, cientistas políticos, abogados y la fauna. ¿Estamos? En el tema socioeconómico también tenemos los daños sobre la salud humana, donde tenemos todas las profesiones del área sanitaria ahí en un paquete de todas maneras. En el área socioeconómica también tenemos los arquitectos, porque el patrimonio construido por el ser humano que lo quiere conservar es un medio ambiental de conservación. Entonces tenemos en ese medio socioeconómico, que lo vamos a ver con un poquitito más de detalle más adelante. ¿Ya? Entonces, nosotros los ingenieros comerciales y economistas somos los reyes, los preguntones, eso lo hemos conversado otras veces. Y vamos a decir que vamos a identificar, cuantificar y valorar los impactos ambientales. Entonces vamos a ver a qué le vamos a llamar impacto. ¿Qué es un impacto ambiental? Entonces voy a leerles la definición y vamos a decir que es la alteración que produce en el medio natural, donde el hombre desarrolla su vida, ocasionado por un proyecto o actividad que se lleva a cabo. ¿Ya? O sea, lo que nosotros hacemos, tenemos el sin proyecto. ¿Qué pasa con la variable coipos en una laguna? Esa variable coipo en una laguna crece. Pero nosotros le ponemos un impacto. Hacemos un área turística, los coipos se tienen que arrancar. Entonces, alteramos la variable. Esa variación entre lo que sería la curva sin el proyecto respecto a la curva con el proyecto o el impacto, es lo que vamos a considerar impacto. Un pequeño monito, ya, para que no nos vamos a olvidar. Un pequeño monito. Y tenemos la cantidad. Si nosotros tenemos la variable que estamos analizando, supongamos que esa variable sea cantidad de coipos, que era el ejemplo que yo les ponía. Y aquí tenemos la variable tiempo. Entonces nosotros decimos, hoy día hay 10 coipos. De acuerdo a su capacidad reproductiva, voy a tener 20 coipos. Que si nosotros en el momento 1 tenemos 10 coipos y suponemos que en el momento 3 esto se va a duplicar, vamos a tener 20 coipos, podríamos hacer y decir, oye, en algún momento, en el momento X, vamos a tener 100 coipos. ¿Ya? Pero resulta que realizamos un proyecto industrial, turístico, o se produce un hecho o evento natural también. ¿Y qué pasa? Si ese evento se produce aquí, por ejemplo, me desplaza esta curva de coipos aquí. Aquí se supone que había, en el momento 2, había 15 coipos y resulta que después llegamos a, voy a ponerle un poquitito más abajo esta curva y vamos a hacer que en el momento X
voy a tener uno solo, es decir, en peligro de extinción. Esto que queda entre esto que era el sin proyecto respecto del con proyecto es el impacto ambiental. ¿Ya? ¿Les queda claro? Espero. Ahora, habitualmente la gente mide esto como el impacto, pero resulta que el impacto es todo esto. Ya hay que tener ojo con eso. ¿Ah? Excepto que no estés trabajando con variables de stock y no de flujo. Entonces, en ese caso, se complica. Seguimos. Siempre el sin respecto del con. Esto lo tienen que haber visto en reiteradas oportunidades, en el ramo de evaluación departamental, los que han hecho evaluación social, los que hicieron inversión pública conmigo. Siempre cuando medimos impacto o situaciones estamos midiendo el sin proyecto respecto del con proyecto. Ahora, sigo y digo, entonces, la sociedad en los países se organiza para efectos de cómo podemos disminuir esto, evaluación de impacto ambiental, porque el recurso natural es un factor fundamental, relevante para el desarrollo de los países y de las sociedades. Entonces, si lo desgastamos y lo deterioramos, vamos a tener que salir a buscar más, y si es que alcanzamos, salir a buscar otros planetas para no comernos el que estamos. Entonces, los estados y las sociedades desarrollan políticas ambientales, como por ejemplo, vamos a ver, la calidad de vida de las personas cuyo mejoramiento sostenido y equitativo no debe comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Este es un objetivo que tienen todas las políticas ambientales. O sea, nosotros vamos a hacer lo que hagamos siempre que no comprometamos la vida y calidad de vida de las generaciones futuras. Y esto significa que tiene que haber una complementariedad entre desarrollo socioeconómico y sustentabilidad ambiental. Y aquí recordamos las clases de la semana anterior donde vimos el concepto de desarrollo, y en el concepto de desarrollo, ¿qué tenemos? Tenemos crecimiento económico, equidad, es decir, lo socioeconómico, y le agregamos la sustentabilidad ambiental. ¿Ya? Y no tenemos que olvidarnos entre la política ambiental que tiene que tocar la equidad social y la superación de la pobreza. Porque obviamente la calidad de vida de las personas que son desprovistas de la equidad social y no han logrado superar la pobreza, tenemos que esas personas tienen sufrimientos grandes. Y por lo tanto, tienen el medio ambiente más dañado. Tienen agua potable, tienen infraestructura social básica. Tú puedes ir a una población muy, un campamento en Santiago, por ejemplo, ¿ya? Y no tienen agua potable, no tienen techo. La lavacita corre por la calle, contamina, etcétera, ¿ya? Etcétera. Y estamos en la introducción. Vamos a seguir y vamos a decir ahora, la política ambiental de los países y su aplicación en el tema de proyectos de inversión tiene que tener 3 valores centrales. O sea, aquí hay un tema ético-moral que está detrás de este tema. Esos valores ético-morales son 3. Sustentabilidad, rectitud y utilidad. Sustentabilidad. Los resultados de los procesos de aplicación de políticas ambientales tienen que tender a proteger el medio ambiente. Salvaguardas ambientales le llaman también. Integridad y rectitud. Significa que los procesos de evaluación de impacto ambiental en los países para autorizar o no autorizar la ejecución de proyectos debe ajustarse a estándares establecidos, por no decir preestablecidos.
¿Ya? Es bueno saber en Chile que cuando no existían normas ambientales, por ejemplo, se acepta hasta contaminar tanto, tanto el aire, ¿ya? Con partículas 10 ppm. Entonces, en Chile, cuando se sacó la ley de medio ambiente y el primer reglamento para hacer la evaluación de impacto ambiental, las normas no eran normas nacionales, en general se usaban todas las normas europeas, que era una complicación tremenda. Pero así partió. Y hemos ido agregando normas nacionales. Vamos ahora. El tercer valor central de las evaluaciones de impacto ambiental, de estos procesos de política ambiental, de la aplicación de la política ambiental al tema de inversiones, es la utilidad. Entonces llevamos sustentabilidad, rectitud y utilidad. ¿Tiene que ser útil para qué? Para la toma de decisiones. El proceso de IA debe proveer información balanceada y creíble para la toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones? La autoridad, que va a otorgar los permisos ambientales o no los va a otorgar para efectos de autorizar la sociedad a través de su institucionalidad, autorizar la ejecución de un proyecto de inversión. Política ambiental y evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que es la evaluación de impacto ambiental como política ambiental? Es un instrumento preventivo de gestión, o sea, sirve para tomar decisiones. Desde el punto de vista gestional es un procedimiento jurídico-administrativo y tiene dos grandes objetos: identificar, predecir e interpretar impactos ambientales, identificar, predecir e interpretar. O sea, identificamos, sabemos cuáles son, los cuantificamos, los valoramos. Predecimos para dónde va y los interpretamos. ¿Qué efecto ese impacto produce en otras cosas? ¿Vamos bien? Ya. Y el segundo objetivo es prevención, corrección y valoración de los mismos. ¿Qué hacer para prevenir esos efectos, para corregirlos y valorar los efectos? Por lo tanto, es un instrumento de ayuda a la decisión que surgió en Estados Unidos en el año 69. ¿Qué poder tiene la evaluación de impacto ambiental? ¿Cuál es el poder que tiene frente a la sociedad, frente a los proyectos de inversión? Tiene que ser capaz de modificar y mejorar el diseño del proyecto técnico y del proyecto de negocios, tanto la parte técnica como la parte económica. Debe hacer más eficiente el uso de recursos, porque vamos a medir el uso de recursos con o sin proyecto, el impacto que estos tienen, entonces por lo tanto vamos a hacer más eficiente el uso de recursos en un territorio. Tiene que ser capaz de mejorar los aspectos sociales, porque nosotros sabemos que el mal uso de recursos ambientales o territoriales produce daño a los seres humanos y deteriora la calidad de vida. Por lo tanto, el otro poder que tiene es mejorar los aspectos sociales en cosas concretas. Y identificar medidas para monitorear y manejar los impactos. Si nosotros sabemos y conviene hacer un proyecto, porque los beneficios son mayores que los costos, y dentro de los costos ambientales, y vale la pena hacerlo, esos costos tenemos que monitorearlos, porque se dan en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros miráramos, voy a hacerlo con rojo, en el tiempo 2 y X, la variación de los coipos en el tiempo, yo tendría que ir monitoreando aquí y ver qué pasa. Y a lo mejor la curva cambia, porque puede haber otros efectos que yo no tenía en consideración, producto de este proyecto o de otros. Entonces, me permite identificar las medidas para monitorear tanto la ejecución de las medidas como los impactos, ¿no?
y manejarlo en el tiempo. O sea, no es una cosa que yo tome la decisión hoy día de hacer la evaluación es como si tú decidiste hoy día hacer un proyecto de inversión y no lo gerencias nunca más, po. Que la empresa se maneje sola. No, esto es igual. Después en el punto 5 tiene informar la toma de decisiones. Y entregar una justificación para una propuesta, si es que hay que modificar el proyecto o hay que modificar la decisión. Aquí tenemos un tipo de impacto donde disminuimos la calidad de algún medio ambiental. Y decimos, estamos en la transparencia número 7. Tenemos el eje de las abscisas y las coordenadas. Ya, la abscisa es tiempo y la otra, es calidad del factor ambiental y el otro es tiempo. De la calidad evoluciona un factor del medio ambiente sin proyecto. Esa sería su evolución. Yo tengo que ser capaz de pronosticar qué diablos va a pasar sin intervención del proyecto. Después, hay un momento en que comienza la acción que va a producir el impacto. Y yo me pregunto y digo, ¿qué va a pasar? Y en este caso baja, pero también puede subir. Va la curva hacia abajo, se quiebra la curva y es la evaluación con proyecto o con actuación. Y la diferencia es el impacto ambiental. Esa variable, en el momento en que empieza la acción hasta que termina la acción, es lo que es el periodo de interés para medir el impacto ambiental. Entonces, repetimos y decimos, el impacto es la diferencia entre cómo evoluciona una variable del medio ambiente, cantidad de árboles, calidad del agua, cantidad de coipo, cantidad de mariposas, sin y con actuación. Entonces, tenemos que determinar los beneficios y los costos de cada proyecto. Respecto de nada, no, respecto a lo que pasaría sin proyecto. Siempre es así. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer, qué impacto vamos a producir, cuánto de esos impactos se mueven y cuánto vale eso. Identificamos el qué, el cuánto y el cuánto vale, que es identificar, cuantificar y valorar. Vamos a pasar ahora al capítulo de identificación. Tenemos muchos sistemas para identificar o registrar probables impactos. Pero siempre son identificaciones, estamos en ese punto. Y entre las herramientas tenemos checklist, diagramas de flujo, redes, paneles de expertos, cartografía ambiental y matrices de causa-efecto. ¿Qué son los checklists? Los checklists son listados simples. Y los listados simples, yo en la identificación de los posibles impactos puedo tener sobre el agua. Hay contaminación, habrá disminución del caudal, hay cambio del uso del agua. Posibles impactos sobre el aire. Contaminación, incremento del ruido, presencia de malos olores. Sobre el clima. Cambio de temperatura, aumento de las lluvias, aumento de la evaporación, aumento de la nubosidad. Impactos posibles sobre el suelo. Pérdida de suelo productivo o pérdida de suelo. Formación de dunas, acidificación del suelo, salinización, generación de pantanos, problemas de drenaje. Tú de repente puedes hacer un camino y producir una inundación para un lado porque paraste el drenaje que tenía naturalmente ese sector hacia otros humedales
que están aguas abajo. Entonces, estas son cosas muy importantes y por eso se las leo, ¿eh? Porque resulta que así uno va aprendiendo cuando estamos hablando de impacto de qué cosa posible estamos hablando, qué es lo que hay que buscar. Punto 5. Sobre vegetación y fauna. ¿Qué impactos podemos tener? Pérdida de la biodiversidad. En Chile hay una política especial de mantención de la biodiversidad, por si acaso. Extinción de especies. Alteración sobre las especies endémicas. ¿A qué le vamos a llamar endémica? A las cosas que existen en esta parte del mundo y en ninguna otra. En Chile le mandamos endémicas a las que son solo chilenas. No existen en otras partes del mundo. Si existen son variaciones, no son las mismas. ¿Ya? Especies endémicas. Alteración sobre las especies protegidas. El Ministerio de Medio Ambiente tiene libros sobre especies a proteger, que son las especies que están prontas a desaparecer. Y cuando uno va a tocar una de esas especies, el impacto ambiental es mayor. Porque no es lo mismo, ustedes como economistas nosotros lo sabemos, el impacto que nosotros producimos sobre una cosa que es muy abundante a una cosa que es muy escasa. El valor es otro. ¿Estamos? Sigo. Sobre la población del territorio o aledaña, ¿hay pérdida de base de los recursos con los cuales sobrevive esa población? ¿Alteramos su cultura? ¿Hay pérdida de recursos arqueológicos? ¿Tiene que trasladarse la población? Aquí vamos a aprender algo, chiquillos, entre medio, porque entre medio vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Cuando tú necesitas trasladar una población, la puedes trasladar o molestarla para radicarla o para erradicarla. Erradicarla es cuando la llevamos por otra parte. Y cuando la llevamos por otra parte, alteramos, los costos para esa población son inmensos. Y cuando la radicamos, sí, de alguna manera le cambiamos su vida, ¿no es cierto? Habitualmente uno la radica para mejorarle. Uno la puede mover durante un poco tiempo para hacer casas, calles, alcantarillado, agua potable y la radica, le hace una población concretamente. ¿Ya? Entonces uno puede radicar o erradicar. Otras cosas, pérdida de paisaje. Se sabe que el paisaje tiene valoración a veces inconsciente en nuestros cerebros. Es una cosa poco estudiada, ¿eh? O sea, hay gente que mide las alteraciones del paisaje, se dedican a eso. Pero ¿cuál es el efecto sobre el físico y sobre el cerebro de las personas? Eso está poco medido todavía. Se está avanzando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos todos los impactos posibles que vamos a hacer en un checklist, en lo que vamos a hacer un listado así. Después tenemos a lo menos 4 columnas. Salud. ¿Qué nos van a decir estas 4 columnas? Nos dicen, ¿en qué etapa del proyecto voy a producir ese impacto? Puede ser más de una. Yo puedo producir ese impacto cuando estoy diseñando o estudiando el proyecto, que habitualmente es menor, pero es posible. Por ejemplo, si yo quiero saber si una napa de agua está contaminada y paso por otra napa que está contaminada y voy más abajo para buscar una no contaminada, si no tengo ciertos resguardos voy a contaminar porque voy a dejar un hoyo entre la napa subterránea que está contaminada más arriba con la otra que viene más abajo. Y por lo tanto, en la etapa de diseño puedo yo hacer alteraciones del tema medioambiental. Entonces, tenemos la etapa de diseño o la etapa de preparación del proyecto. Nosotros le llamamos formulación y preparación del proyecto a esta etapa. Y es cuando estamos haciendo la preinversión.
Después de la etapa de inversión propiamente tal, que en medio ambiente y en la ley medioambiental se llama etapa de construcción. ¿Ya? Pero es la etapa de inversión propiamente tal, que como le llamamos nosotros en el ciclo de proyectos. Después de la etapa de inversión viene la etapa de operación, es decir, cuando la etapa de operación es aquella donde estamos produciendo los beneficios que dijimos que íbamos a producir. Y también tenemos impacto en la etapa de operación y también tenemos impacto en la etapa de abandono. Es bueno que sepamos que en Chile el abandono es como una deuda. Toda la gente que hace estudio de impacto ambiental, hasta el día de hoy, espero que haya disminuido esto un poco, hace los estudios sin estudiar el impacto del abandono. Entonces, este proyecto no va a parar nunca. O sea, tenemos para 200, 300 años más. Entonces, por lo tanto, nunca va a haber abandono. Eso es lo que te dicen, pero eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, los abandonos tienen que tenerse en consideración para efecto, por lo menos en los listados simples. Repito, entonces, cada uno de estos posibles impactos, y podemos poner otros, esta es una sugerencia de un listado simple, pero puede haber otros, pueden darse. Tenemos que en el listado simple decir en qué etapa se van a producir, y pueden producirse más de una etapa también, en 2 o 3 etapas, con todas. La etapa de diseño, la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de abandono. La de diseño para nosotros es la preinversional, la de construcción para nosotros es la etapa de inversión, la operación para nosotros es operación y el abandono es abandono cierre. Esas son las 4 etapas que vamos a tener en consideración. Ahora pasamos a otro tipo de listado simple. Ponemos el recurso ambiental, agua, aire, suelo, flora, fauna, paisaje, construcción, otros. Y, por ejemplo, en agua en aire podemos considerar cantidad y ruido, en agua calidad y cantidad, en suelo erosión, productividad, en flora abundancia, representatividad, etc. Y después tenemos las columnas hacia el lado en diseño, construcción, operación y abandono. Y aquí, en vez de marcar con una X lo que es posible, ahora yo habitualmente cuando uno está empezando un proyecto y parte con la identificación del problema y define formula el proyecto, entonces uno puede partir por el listado simple anterior, después sigue con este, porque aquí daríamos otro paso. Vamos a tratar de calificar el impacto, para ver, porque una cosa que vamos a buscar, ¿cuáles son los impactos relevantes? Casi siempre hay impacto en todo, pero lo que uno tiene que buscar aquí son los impactos relevantes. Y en los impactos relevantes vamos a buscar, vamos a considerar cuando el impacto es aceptable. O sea, hay un impacto, pero no pasa mucho, el medio ambiente se recupera. Y el otro extremo es inaceptable, o sea, no puede ser. Y C es crítico, o sea, crítico es cuando lo podemos hacer con algunas medidas. ¿Ya? Entonces, estos 3 tipos de calificación de impactos podemos hacer, y esto es un listado simple, el mismo anterior, lo podemos después de que hemos dicho, oye, aquí es posible que haya un impacto, uno lo trabaja. ¿Cómo se trabaja esto, chiquillos? En grupo. Y en grupo online, cada uno hace el método Delphi o otro método donde cada uno puede marcar, después alguien junta, acordamos y llegamos a una matriz en conjunto entre todo el equipo que va a trabajar en el proyecto. Después vamos viendo quiénes son los equipos que van a trabajar en el proyecto. Sigo. Otro checklist que vamos a ver es el listado escalonado. Y el listado escalonado vamos a medir, por ejemplo, tenemos el elemento, calidad del aire, recreación, especie amenazada,
calidad del agua, vida silvestre, la parte económica y el empleo. Aunque el empleo también es económico, obviamente. Y después decimos nosotros, ¿y cómo diablos vamos a medir esto? Con un indicador. ¿Con qué indicador vamos a medir? Por ejemplo, la calidad del aire la podemos medir con la norma de aire. Alguien se ofrezca rápidamente en mi mail y me va a hacer un ensayo de un par de páginas de normas que hay en el país y ejemplos de esas normas que están funcionando, para podérselo pasar como un resumencito bueno a todos sus compañeros y que vayan adquiriendo cultura general de esto. Para elementos recreativos, para elementos recreativos, tenemos indicadores lugares de camping y deportes de invierno. Después, especie amenazada, por ejemplo, martín pescador. Calidad del agua, la norma. Vida silvestre, existencia de ciervos. Economía, costos y beneficios. Empleo, puestos de trabajo. Entonces, vamos a decir, ¿con qué criterio de aceptabilidad vamos a trabajar aquí? Y el criterio de aceptabilidad es: por ejemplo, la norma de calidad del aire 3. Los lugares de camping, tenemos actualmente 5.000 lugares. Es el criterio de aceptar. Deporte de invierno, 1.000.000 de visitantes. Martín pescador, hay 35 pares. Norma, 3 ppm en calidad del agua, 3 partes por millón de contaminación. Vida silvestre, hay 25%. ¿Se puede aceptar? Ese es el criterio de aceptabilidad, que se define de acuerdo a normas, a criterios, a lo que saben, que cómo se pueden recuperar las especies, los especialistas que están trabajando con uno en el equipo. Por ejemplo, 25% menos de ciervo sería aceptable. Relación entre beneficio y costo, 1:1. Puestos de trabajo, número actual. Supongamos que la economía en este territorio donde se va a ver esto impactado tiene 2.000 puestos de trabajo. Queridos alumnos, continuamos con nuestro listado escalonado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué significan las columnas. Dijimos recién que tenemos elementos que podemos revisar y pueden ser más elementos o menos elementos. Esto no existe una cosa que tenga que ser igual. Cada proyecto tiene su propia personalidad y su propio territorio. Después, indicadores que lo vimos y vimos el criterio de aceptabilidad que habitualmente tiene que ver con las normas que un país tiene. Yo espero que ustedes trabajen en toda Latinoamérica, así que se tienen que meter en las normas que el país tiene. Y las normas internacionales conocer. Después tenemos 3 grandes columnas. La columna de qué valor asume la variable sin acción. ¿Cuándo vamos a considerar que un impacto es mediano? ¿Y cuándo vamos a considerar que un impacto es grande? Para cada una de ellas tenemos el valor de la variable y el impacto neto, impacto ambiental neto. Y el impacto ambiental, el valor de la variable, depende de lo que estamos cuantificando, si es una razón, es una proporción. Los indicadores pueden asumir estadísticamente cualquier cosa, digamos. Y después, si hay impacto, porque estamos haciendo el listado escalonado recién, si hay impacto ambiental neto. El impacto ambiental neto, si hay o no hay. ¿Estamos? Entonces, respecto de la norma, ya puede estar distorsionado el impacto ambiental respecto de la norma sin acción. ¿Y qué vamos a considerar un impacto medio, un impacto grande, etcétera? Y así para cada una.
Después de los checklists tenemos los listados descriptivos. Lo bueno es que uno vaya trabajando todo este tipo porque cada uno le va haciendo aportes para efecto de ir madurando el proyecto en el tema ambiental. Igual como uno madura un proyecto desde el nivel de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, uno lo va madurando antes de la inversión y después cuando está en ejecución lo sigue madurando y hasta cuando abandona, que es la última etapa de maduración. Porque va aumentando los grados de certidumbre, eso lo hemos dicho varias veces. Ahora, un listado descriptivo. ¿Qué características tienen los checklists como listado descriptivo? Entregan información que ayuda a la evaluación del impacto, puede indicar posibles medidas de mitigación. Chiquillos, respecto a las medidas que los vamos a ver más adelante, recuerden lo siguiente: reparación, mitigación, compensación. Todos son mitigaciones, pero tenemos reparación, es cuando somos capaces de dejar igual o mejor la variable como estaba. Después, respecto de la mitigación, es cuando suavizamos el impacto de la variable. Y la compensación, cuando no podemos ni reparar ni mitigar, entonces compensamos, hacemos una cosa por otra. Ya tratamos de compensar la naturaleza para eliminar, suavizar el daño, que nunca lo podemos suavizar el daño propiamente tal, pero lo compensamos. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, otra cosa que hacen los listados descriptivos es que requerimos ya datos sobre las poblaciones afectadas. Pues tenemos que obtener datos sobre las poblaciones afectadas. Aquí siempre tenemos que hacer. ¿Cómo obtener datos de la población afectada? Lo vamos a ver en el impacto sobre poblacional, sobre medidas socioeconómicas, que lo vamos a ver en lo que corresponde a los ingenieros comerciales, a la gente que tiene que ver con el área de ciencias sociales. Y los impactos sobre las personas los vamos a tener que ver con las otras áreas, ya sea el área sanitaria o el área sanitaria u otras áreas, como lo hemos conversado ya. Y también vamos a ver bases para la estimación técnica del impacto, es decir, qué datos tenemos, cómo se puede medir el impacto, con qué técnica vamos a medir, etc. Vamos entonces, veamos el ejemplo que tenemos aquí en esta transparencia y vamos a decir, por ejemplo, si la actividad es el tráfico vehicular, ¿cuál sería el posible impacto ambiental? Socioeconómico, un mayor desarrollo de las poblaciones, un mejoramiento de la comercialización de productos, un incremento del valor del terreno, incremento de la actividad agrícola. Todos esos impactos pudieran ser impactos socioeconómicos. Sobre el aire, aumento del nivel de ruido, emisión de material particulado, emisión de CO2, plomo, óxido nitroso. Sobre la fauna, caza fortuita y captura ilegal de la fauna y el efecto barrera. Todos los animalitos que se mueren cuando nosotros dividimos un medio ambiente con una carretera entre medio, la cantidad de animales que se mueren atropellados es enorme. En Costa Rica, de hecho, yo tengo un sobrino mío aquí de ingeniería ambiental que hizo su práctica en Costa Rica y ahí le tocaba medir todas las mañanas los animalitos que habían aparecido muertos en las carreteras, en cualquier cantidad. ¿Ya? Después, otro cosa socioeconómica, incremento económico de los agricultores. De interés humano, incremento de los accidentes de los seres humanos. En el suelo, generación de basura. ¿Ya? Seguimos con checklist de posibles estados descriptivos. Vamos a ver como, por ejemplo, construcción, o podríamos ver operación también. Recuerden que siempre nos paramos de aquí para adelante, donde estemos hacia adelante, porque lo que pasó para atrás pasó.
pasó la vieja. Esto igual que la evaluación de un proyecto, siempre es de aquí para adelante. La justicia es para atrás, nosotros siempre es para adelante. Entonces vamos, construcción o operación, vamos a ver operación. Vamos a decir, incremento del riesgo de accidente en centros poblados. Vamos a leer otra, presión sobre terreno y servicios por el libre acceso. Después, derrame de hidrocarburos, generación de ruido, alteración de la fauna y presión sobre la casa. Vamos a leer algunos efectos indirectos. Deforestación por colonización agraria y ganadera legal o ilegal. Vamos a ver otro. Aumento de la minería mecanizada. Otro, construcción de nuevos caminos. Otro, acceso a los mercados. Otro, desplazamiento tribal de los grupos humanos. Aumento de la prostitución y pérdida de valores. Esto es siempre que hay una construcción o hay un enlace de camino, aumenta la prostitución y por lo tanto aumenta también los costos sociales de los servicios públicos que controlan este tipo de acceso. Donde hay encuentros de caminos, como por ejemplo Cabrero, la Constitución, o donde hay puertos, aeropuertos, porque esos son puertos secos. Acá tenemos puertos mojados o puertos de aire, puertos, aeropuertos y ciudades intermedias de encuentro de caminos, de transporte, como Cabrero, como Talcahuano, como el aeropuerto en Talcahuano. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir situaciones de prostitución y por lo tanto protecciones sanitarias en la entrada y salida de personas de un lugar. ¿Ya? Aumento de la prostitución y pérdida de valores tradicionales, como por ejemplo, aquí vimos la transparencia sobre el listado descriptivo. Otro tipo de checklist son los cuestionarios. Los cuestionarios se desarrollan en bastante más de los ejemplos que tenemos aquí. Bastante más largos, bastante más contundentes. Los mismos cuestionarios se le hacen a distintos tipos de personas. Después vamos a ver cómo obtener información de grupos humanos. Ese es un tema que vamos a desarrollar en este curso. Entonces en el checklist vamos a ver, ¿hay algún ecosistema terrestre de los tipos que se indican más abajo que pudiera ser clasificado como significativo o único en el territorio que vamos a impactar por su tamaño, abundancia o tipo? Y ahí tenemos, por ejemplo, hay bosque, hay sabana, hay estepa, hay desierto en el territorio. Hay una tendencia actual hacia la alteración de estos ecosistemas vía corta, quema, etcétera, de recursos forestales a fin de transformar el suelo para usos agrícolas, industriales, urbanos. Otra pregunta. ¿Descansa el proyecto en la utilización de materias primas provenientes de los ecosistemas? ¿Sí o no? ¿O no sabe? Estos son tipos de cuestionarios bien comunes que se usan. Otros, vamos a ver un ejemplo aquí en el medio, el 3. ¿Cuál sería la entidad encargada de contrarrestar dicha contaminación si hubiera extracción de material vegetal en Puerto Viejo o Chorrillos? Aquí hay un cuestionario. ¿Considera usted que las empresas que trabajan con sargazo, el sargazo es un material vegetal marítimo de océano, respetan las vedas? Por ejemplo. Ahora vamos a pasar. ¿Cómo vamos complementando? Habitualmente partimos por checklists y cuestionarios. Ahora vamos a ver los diagramas de flujo. Todavía estamos en identificación, estas 8 herramientas de identificación. Chiquillos, y no es que aquí vamos a usar una herramienta de cuantificación. Habitualmente usamos varias. Aquí vamos a ver que en los diagramas de flujo vamos a distinguir 3 cosas. Acciones de los seres humanos para hacer un proyecto de inversión, efectos ambientales que se producen y cuáles son los impactos
impactos ambientales que sostienen. Este diagrama de flujo está extraído del tema de lo que pasó en Valdivia, cuando se murieron los cisnes y nadie sabía por qué diablos se habían muerto los cisnes. Y hubo que hacer toda una investigación. Se suponía que lo único nuevo y distinto que había en el río en Valdivia era que se había instalado una planta celulosa. Y se trató de explicar cuál es la relación, porque no se conocía, entre la acción humana y los impactos. Fíjate que era así. Construcción de la planta celulosa. Al construir la planta celulosa se empiezan a verter efluentes al río Valdivia. Río Cruz se llama, exactamente. ¿Qué efectos produjeron los efluentes al río? En el río aumentaron los metales disueltos. Y aumentó, estos metales se pegaron a las algas porque aumenta la sedimentación. Empieza a caer en el suelo y en las algas que hay en el suelo del río la sedimentación de estos metales disueltos. ¿Qué pasó con eso? Se destruyeron las algas porque las algas quedaron sin oxígeno y se empezaron a morir los cisnes por hambre. ¿Cuáles son los que no se murieron? Los que migraron. Acuérdense que aquí en Concepción, de un tiempo que no había cisnes de cuello negro, se empezó a llenar de cisnes de cuello negro porque migraron a los humedales, entre ellos Lenga. Entonces, este es un diagrama de flujo que es científico, que hubo que conocer y hubo que estudiar para poder hacer. Los diagramas de flujo habitualmente se construyen desde redes de impacto. Entonces uno puede conocer científicamente desde el área de la biología cuáles son las redes de impacto sobre la flora y fauna y sobre los seres humanos. ¿Estamos? Y cuando hablamos de los seres humanos estamos hablando de la vida de los seres humanos y estamos hablando sobre su medio ambiente construido que también influye sobre la vida, calidad o cantidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo afectan los herbicidas en un área geográfica. Y decimos, aplicamos a herbicidas en un área geográfica y se produce contaminación sobre herbicidas. Cuando se contamina con herbicidas podemos encontrar 4 grandes grupos de impactos. Mayor mortalidad de la vegetación, pérdida de la vegetación ribereña de las aguas, ribereña en lagos, ríos y mar, contaminación en la cadena trófica del agua, disminución de la población de algas y fitoplancton. Voy a seguir la disminución de la población de algas y de fitoplancton. Cuando disminuyen las algas, influye sobre el oxígeno disuelto. Hay menos producción de oxígeno en el agua. Ese oxígeno disuelto produce daños en el desove de los peces. También el desove de los peces se ve influido con la contaminación de los residuos sólidos. Y así nosotros aquí tenemos una red que incluso vuelve hacia atrás de las cosas que tienen su propia sinergia de impactos en las áreas de aplicación de red de impactos. ¿Esto a quién se lo podemos pedir? Se lo tenemos que pedir a los profesionales que están trabajando con nosotros en el equipo. ¿Vamos? Pero nosotros, si estamos a cargo del proyecto, tenemos que pedirlo. Y aquí vamos a ver que nosotros también lo usamos en marketing y en otras
áreas en la participación ciudadana de otras cosas. Tenemos aquí otra herramienta que se llama el panel de expertos. Si bien le vamos a pedir ese tipo de información, checklists, listados, diagramas y redes a los expertos, tenemos que reunirnos con los expertos, real o virtual, para analizar los efectos ambientales del proyecto. La gracia que tiene es que es un método flexible y de rápida aplicación. Aquí, como en todas las pegas, como en todos los trabajos, requiere constituir un grupo adecuado. La selección de la gente que va a participar en los equipos estamos bien. El resultado depende de la experiencia del grupo. Si los grupos no solo tienen que saber, sino que tienen que adquirir experiencia. Cuando uno aprende algo, lo que está aprovechando es la experiencia de otros. Pero si eso le suma una experiencia real, mejor todavía. Por eso hay que practicar. Y además, los paneles nos va a permitir idear procedimientos de seguimiento y control. O sea, cuando entre en operación el proyecto de inversión, vamos a tener que hacer procedimientos de seguimiento y control de las variables, y esto significa planes de monitoreo. ¿Estamos? Planes de seguimiento, monitoreo y control, que es posterior a la obtención de la autorización para ejecutar el proyecto. Seguimos. Otro tipo de elementos para identificar son las cartografías ambientales. ¿A quién le vamos a pedir cartografías ambientales? Habitualmente a los geógrafos ambientales. Hay geógrafos y sociólogos que se dedican al tema ambiental y por lo tanto aquí vamos a usar cartografía ambiental. Vamos a superponer mapas en que se hayan identificado distintos impactos sobre el medio. Permite identificar áreas en que el impacto agregado es más severo.